Desde que empecé mi camino menstruante, nunca me detuve a pensar la manera en la que mi cuerpo o el de otras personas vivían el ciclo menstrual. En la sociedad patriarcal donde crecí, la sangre menstrual no ha tenido la mejor aceptación. Más de la mitad de la población guatemalteca menstrua, un proceso biológico que durante mi crecimiento nunca fue tema recurrente de conversación. ¿Cómo afecta esto la perspectiva del ciudadano o ciudadana promedio? Nosotros sabemos de que la menstruación es lo que a las mujeres cada mes llega a su periodo, ¿ah? Pues es parte del proceso reproductivo de una mujer. Es un ciclo que pasan por todas las mujeres, son cambios físicos, hormonales. Es un sangrado como de 3, 4, 5 días, también depende de la mujer. Como un desecho, por decirlo así, del cuerpo. Que es impura. Que ha de ser feo, pues. Sobre todo que le baje mes a mes, aunque algunas es irregular. Es normal, entonces no le veo nada de malo que sangre la mujer. Entonces no siento que sea como algo malo, porque es algo impuro, algo sagrado. No muchos padres tienen el valor de hablarles a las niñas acerca de ese tema. Tratar de hablar con ellas, va a explicarles para que ellas entiendan que ya a media vez desarrollan, ellos ya tienen que tener un poquito más de cuidado, ¿verdad? Porque ya ese ya es palabra mayor, comprometerse va con un niño o algo así. ¿Te gusta menstruar? Sí. No. no me gusta. No tuve relaciones sexuales, entonces eso me va indicando que no estoy embarazada. Porque duele mucho. Síndrome premenstrual y todo eso es como, si yo pudiera vivir sin eso, sería genial. La menstruación se relaciona únicamente para generar vida. ¿Qué pasa al esperar desarrollar? ¿Realmente eso es lo que preocupa a una niña o adolescente que espera su menarquía? ¿Qué sé de la menstruación? Que es que el cuerpo va cambiando y que no sé. Eso. Y que entonces le va pasando a las mujeres cosas. Nunca he hablado de eso con mis amigas. Porque es algo de uno, ¿no? Creo. La menarquía la tuve en el colegio, tenía 12 años. Como 11 años o 12, 11 años. 13 o 12 años, no recuerdo exactamente. Fue a los 14 años, iba a irme a estudiar en la mañanita y antes de salir de la casa entré al baño y me di cuenta que me había venido la menstruación. No le dije a nadie porque fue como qué horripilante situación. Y fue como, ay, qué emoción, que ya menstruaste, y no sé, me sentía algo incómoda. Le contó a mi papá y mi papá me abrazaba y me decía felicidades, ya menstruaste, y yo como, no entendía por qué me estaban felicitando, ¿verdad? La menarquía puede aparecer desde los 8 hasta los 16 años. La falta de información que tenemos al crecer no nos permite entender con totalidad los cambios que suceden en nuestro cuerpo. En mi vida cambió la forma insegura en la que me comencé a sentir. Iba a dejar de ser niña, iba a dejar de la etapa que me gustaba y no quería. Solo me seguía sintiendo una adolescente que menstruaba. No sé, como que algo no estaba bien. Pues me decían mucho que no tenía que tener pantalones de color claro para no mancharme o que no se viera que usaba la toalla. En la mente de uno era como vergonzoso que las demás personas se enteraran que uno tenía la menstruación. Las experiencias menstruales son individuales y definidas por nuestro contexto. Aún así, compartimos la vergüenza de lo que significa mancharse con sangre menstrual. Aprendemos a ocultarla antes de entenderla. Las mujeres tenemos como mucha dificultad para nombrar nuestros cuerpos, ¿verdad? Entonces
es lo que es más evidente, pero todo aquello que es más sutil, digamos, los cambios a los que atravesamos a través del ciclo, a veces no son perceptibles para nosotras o no tenemos herramientas en nuestro idioma, en nuestra cultura, para nombrarlas, y por eso es más complejo, digamos, hacer de cuenta que es parte de un ciclo, ¿verdad? Creo que la razón por la cual no buscan las otras, el resto de la información es por tabú o falta de interés, tal vez, ¿verdad? Luego se traducen a prácticas culturales y sociales que muchas veces te llevan como persona menstruante a pelearte con tu proceso menstrual. Es fluido y depende de los cuerpos y de cómo uno se conecta también con su ciclo. Por eso también es importante tener información de cómo es que va sucediendo ese continuo. Son procesos hormonales que preparan el cuerpo para la ovulación principalmente, ¿verdad? Entonces, al inicio, pues sí hay una fase que se denomina fase folicular y luego está la fase lútea. Un ciclo menstrual generalmente dura 28 días, pero eso es lo que todas aproximadamente estamos como acostumbradas, ¿verdad? Que la mayoría dice o decimos menstruamos cada mes, por ejemplo, y cuando no fuera cada mes ya lo consideramos anormal y no es así, sino que un ciclo puede ser normal desde 21 hasta 35 días de intervalo de tiempo y eso se considera normal aún, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está la fase folicular que va a ser desde el día 1 hasta el día 14, que incluye dentro de los primeros 5 días los ciclos de la menstruación, que generalmente es cuando hay sangrado, y luego ya se sigue formando o sea, lo que se trata es de regenerar nuevamente el óvulo que va a estar dentro del ovario. Una mujer ya nace con cierta cantidad de óvulos que va a desarrollar a lo largo de su vida. Cada óvulo se va a liberar con cada ovulación una vez al mes, y cuando no hay fecundación, es decir, que no hay un espermatozoide que fecunde el óvulo, va a venir un declive o un descenso abrupto de hormonas que va a provocar el desprendimiento de una capa que es la capa interna del útero, que se llama endometrio, y eso es lo que sale en forma de menstruación, que generalmente se da unos 5, 6 o 7 días en la mayoría de las pacientes, y posterior a eso ya se empieza nuevamente el ciclo y ya se pasa a la fase lútea, que ya va a ser a partir más o menos desde la ovulación, que es a mitad del ciclo, el día 14 del ciclo, que es la mitad de los 28 días o la mitad del ciclo menstrual, y luego ya es la fase lútea en donde ya queda como la cicatriz en el ovario de donde salió el óvulo para el siguiente ciclo, ¿verdad? Y entonces es por eso que es súper importante que se conozca. Eso es básicamente como a grosso modo y como para dar una explicación un poquito más sencilla del ciclo menstrual, porque sí es una fisiología un poquito complicada. Creo que mi primer acercamiento con estos temas, si fueron en el colegio, creo que nos llegaron a dar como esta típica charla de, estos son los productos que existen para esto, eran algo como SABA o algo así. Yo también pasé por esta plática, que parece una inteligente campaña publicitaria. Lo único que sabía era que sangraría, y no precisamente de color azul. La mayoría de veces yo compraba las toallas sanitarias en la tienda de la colonia, y era todo un show porque uno llegaba a la tienda y decía, deme un paquete de Kotex, porque no decía toalla sanitaria, sino Kotex. Y la persona de la tienda le empacaba a uno el paquete de Kotex en periódico y después en una bolsa negra, y se lo daba a uno así como que sabe ni qué le estaba vendiendo, y uno se lo llevaba casi que escondido así debajo del brazo o algo para que la gente no se diera cuenta en la mente de uno que uno llevaba toallas sanitarias. La responsabilidad que tienen las compañías de transnacionales y sus anuncios sobre esto de crearnos la vergüenza y el asco, ¿verdad? O sea, eso es algo bien fuerte y es un discurso hegemónico que se ha venido produciendo desde finales de los años, desde el siglo XVIII, XIX, ¿verdad? Cuando emergen los desechables, y a raíz de ahí se empieza a construir el cuerpo menstrual como un cuerpo defectuoso. Es todo este secretismo que hay sobre la menstruación, que ni siquiera vemos su color,
que nos hace sentir que tenemos que ocultarlo, que me tiene que dar vergüenza. Y eso se somatiza con dolor, ¿verdad? El cuerpo siente dolor, me duele mi menstruación, me siento enferma, no quiero menstruar, ¿verdad? Si pudiera, tomo pastillas para dejar de menstruar, me opero para dejar de menstruar, ¿verdad? Hay un rechazo al cuerpo ahí. No están pensando en nuestros cuerpos, ni mucho menos en el cuidado de la tierra, porque al año una persona menstruante usa alrededor, genera, tal vez no al año, pero sí alrededor de su vida, genera como 2.000 kilos de basura que no se desechan en cientos de años. Y no solo eso, sino que encima los desechables, tampones y toallas tienen así tóxicos terribles para el cuerpo que dañan el equilibrio de tu vagina y vulva, ¿verdad? Las toallas y tampones desechables están hechas de materiales como cloro con rayón, toxinas y dioxinas que nos hacen sangrar más, con el fin de consumir más productos. ¿Qué es lo que estamos poniendo en nuestros cuerpos sin saberlo? Puede provocar un desbalance del pH, que generalmente es ácido dentro de la vagina, y que eso sea más propenso al crecimiento de hongos. Hay un experimento en donde agarras el tampón, ¿verdad? Y lo insertas en un vaso con agua y lo dejas un tiempo ahí, y es impresionante que luego al sacar el tampón se queda como la pelucita, ¿verdad? Como es hecho como de algodón, ¿verdad? Entonces se queda toda esa pelucita dentro del vaso con agua, y justamente eso es lo que pasa en tu cuerpo, ¿verdad? Tú insertas el tampón y lo dejas ahí las 10 horas que debería durar el tampón ahí adentro, y cuando te lo insertas, pues obviamente van a quedar estas pelucitas que al final pues tus restos. Ajá, no es, o sea, tu cuerpo no lo va a absorber como algo natural, sino que sí va a alterar. El único producto que usé fueron toallas sanitarias desechables. Y con las toallas sanitarias desechables siempre fue algo incómodo. Como vivimos dentro de las comunidades de los pueblos originarios, entonces yo recuerdo que mis tías me decían que había que usar toallas de tela. Y entonces ya cuando estén sucias, pues hay que lavarlas y bueno, se vuelven a usar, ¿verdad? Y realmente lo hice así, no recuerdo exactamente cuántos años, pero sí lo hice mucho tiempo. Ya después entonces empezamos a usar toallas desechables. Existe este factor de la tasa rosa, te produce una brecha en cuanto a la inversión que una mujer tiene que hacer todos los meses en productos que son una necesidad y no deberían de ser un lujo, ¿verdad? Porque, o sea, todas las mujeres, niñas, tienen su menstruación una vez al mes durante muchos años de su vida y lo necesitan para gestionar su sangre. No es que, yo decida, no es como, por ejemplo, Hoy, este mes no quiero usar ese producto. Sino que realmente yo necesito un producto para gestionar mi sangre. Y cuando se vuelve un producto que está siendo visto como un lujo, se vuelve un problema. La menstruación no es algo que se elige tener. El modelo económico no es accesible para la mayoría de las mujeres guatemaltecas, donde un 61% vive en situación de pobreza. Una mujer tiene alrededor de 400 menstruaciones. En promedio, utiliza 10.000 toallas o tampones en toda su vida, con un costo de 6 a 16 quetzales. Aproximadamente necesita 160.000 quetzales para cada una hasta llegar a la menopausia. Aún cuando hay muchas iniciativas, por ejemplo, que luchan por el impuesto a los productos para el manejo menstrual, principalmente desechables, no están pensando en todas las personas menstruantes. Todo esto lo estamos viendo desde las oportunidades que nosotras tal vez podemos tener para poder ir a un supermercado, comprar un paquete de toallas desechables, podemos comprar una copa, ¿verdad? Pero también otros productos alternativos le dan esta oportunidad a muchas mujeres que no tienen acceso a productos menstruales y que no conocen de ellos, ¿verdad? Entonces hemos visto casos y hemos estudiado también que hay mujeres que se insertan calcetines, se insertan pan, ¿verdad? O papel higiénico así doblado, que pues al final no están producidos o no están hechos para que la mujer viva su menstruación pues digna, ¿verdad? Que existen formas de menstruar dignamente que no nos van a, que no me van a poder hacerme pensar si como o no como hoy, ¿verdad? ¿Qué crees que es eso? Una almohadita.
Para dormir. Ok, abrí la almohadita. Ay, es una toalla sanitaria de tela. Una de las cosas que uno aprende en este camino y más que todo cuando empezás a utilizar un producto sostenible y no desechable, es el autoconocimiento, ¿verdad? Pasas como realmente a tener conciencia de cómo es tu cuerpo y segundo, tenés como un proceso de sanación con tu sangre. El descubrimiento así fantástico fue darme cuenta que la sangre no huele mal, porque toda mi vida había olido mal por esos desechables asquerosos que saber qué tienen, que hace que huele mal, ¿verdad? Pero la sangre huele a hierro, a sangre normal, ¿verdad? Es importante que se sepa, pues, ¿verdad?, de que no es un tejido, una sangre contaminada, ni mucho menos. Que mucha gente, o sea, yo tengo tal vez el 80% de las pacientes se refieren a la menstruación como esa suciedad, ¿verdad? Y eso es un concepto que se debe de retirar porque no es sucio, pues, ¿verdad? O sea, no debería, a menos de que estuviera realmente infectado con alguna bacteria o algo que se dé en el caso, por ejemplo, de una endometritis o alguna infección por inflamación pélvica o algo que realmente haga que haya una infección ahí, pero de lo contrario no debería de tomarse ese concepto. Es como el constante recuerdo de como, este es tu cuerpo, entonces, no sé, fijo, sí me causa como, pues, disforia en general. Siento que sí me da vergüenza, me da pena y lo quito, lo cambio, lo escondo, lo lavo, lo que sea, pero con tal de que nadie lo vea. Esto es todo un proceso. Es todo un proceso como el abrazar tu cuerpo, el aceptar tu cuerpo, el aceptar que sos cíclica, el aceptar que sangrás y que tu sangre es súper pura, es lo más puro que puede tener tu cuerpo. Como el cambio o conexión con tu cuerpo se da al acceso a información, con el acceso a información. Y entonces también, porque esa es una decisión, cuando estás informada ya puedes hacer decisiones informadas. Entonces conoces no solo la copa menstrual ni los desechables, sino también las esponjas y las toallas de tela y cualquier otra opción y las diversas copas menstruales que hay también y tomas una decisión informada. Aunque las alternativas para el cuidado menstrual son varias, muchos factores pueden hacer que no sea accesible para todas las personas. Una copa menstrual puede tener un precio de 150 a 300 quetzales, las esponjas 100 quetzales. Las compresas de tela pueden tener un precio de 25 quetzales. Son una alternativa accesible, sostenible y se pueden hacer propias. Aún así, son más amigables con nuestros cuerpos y el medio ambiente. Duran bastante tiempo, por lo que la inversión es menor a comparación de las desechables. Cuando tú empiezas a tener control de tu cuerpo, de tu ciclo y empezás como a poner el tema sobre la mesa, a hablarlo con las demás, se vuelve un acto de sororidad y de rebeldía. Entonces sí hemos tratado como de pensar que se vuelve un acto más allá de algo individual, algo político. El activismo menstrual como manifestaciones que tiene es la visibilización de la sangre menstrual, ¿verdad? Y reivindicarla, bueno, no como una sangre sucia, sino como una sangre, bueno, vemos en las películas más sangre de guerras, más sangre de violencias, de asesinatos, de femicidios, de muertes, pero la sangre menstrual es la única que no vemos, ¿verdad? Entonces las redes sociales realmente han sido un nicho y nosotros nos hemos dado cuenta, ¿verdad? En las redes de tanto de Nana Luna como de Guatemala Menstruante, cuando empezamos a publicar las primeras fotos con sangre menstrual, ¿verdad? O cuando publicamos una copa llena de sangre menstrual, ¿verdad? La respuesta, ¿verdad? Fue impresionante, o sea, así como comentarios de odio, había muchos comentarios de odio, pero también había mucha gente a la que clic le provocó algo, ¿verdad? Ver la sangre menstrual, algo se le encendió adentro, las ganas de decir, bueno, mi sangre tampoco es sucia, ¿verdad? Y esto como de, pues el activismo lo que busca es desafiar, ¿verdad? El status quo. Entonces las redes sociales han sido un escenario perfecto para ese tipo de activismos, ¿verdad? Para ese tipo de acciones de desafiar y acciones visuales, ¿verdad? Que nos digan, bueno, ahora puedes ver tu sangre distinta o puedes poner una foto de tus piernas manchadas de sangre menstrual que va a provocar reacciones. Y lo que queremos como activistas menstruales es precisamente eso, provocar reacciones y que la gente reflexione y que empiecen a transformar las narrativas que tienen, ¿verdad? Sigo a una chava en Instagram. Nunca he participado en un taller
o algo así, que es algo que me encantaría hacer. Es raro, como que sí me cuesta participar y realmente como que va a ser mucho más difícil encontrar un espacio o como un grupo de personas que vayan a hablar como de menstruación siendo como no binarios. Como que hablar al respecto es difícil porque a la gente le da disforia, entonces no es así como tan fresh y por eso no puedes como hablarlo tan globalmente. Cuando hablamos de educación menstrual, el mismo concepto nos lo tenemos que atribuir a quienes hemos hecho activismo menstrual, a quienes hemos roto esos silencios, cambiado esos paradigmas y quienes entonces ahora sí hacemos educación menstrual. Una niña que sabe cómo se comporta su cuerpo, en primer lugar va a saber identificar si hay algo anormal, alguna enfermedad, y en segundo lugar va a saber cómo funciona su ciclo en cuanto a la fertilidad y probablemente se pueden evitar embarazos no deseados. Yo sentía que yo menstruaba sola en el mundo, ¿verdad? O sea, hasta cierto punto, como es un tema tan íntimo y tan ultra secreto, llegamos a sentirnos como que somos la única persona que menstrua en el mundo y realmente para mí yo reivindico el poder sanador de los círculos y de los espacios de reflexión, ¿verdad? En Guatemala Menstruante facilitamos las carpas rojas y para mí ese fue el hito que marca, digamos, un antes y un después en mi vivencia menstrual. Adicionalmente, son espacios en los que antiguamente las mujeres eran enviadas cuando estaban menstruando, se aislaban en estas carpas rojas, algunas veces voluntariamente, ¿verdad? Como para transmitir la sabiduría ancestral, estar juntas entre mujeres, acompañarse, y otras veces también como por el estigma, ¿verdad? De que estaban menstruando, entonces no las querían cerca de la comunidad, de los niños, de las familias, y las aislaban. Sin embargo, activistas menstruales de Abya Yala, ¿verdad? De estos territorios latinoamericanos, pues han reivindicado las carpas rojas como espacios de reflexión, ¿verdad? Como espacios propios que se han construido como espacios seguros para reflexionar sobre diversos temas. Nosotros en Guatemala Menstruante empezamos hablando únicamente, todas las carpas rojas eran de menstruación, ¿verdad? Pero después empezaron a emerger otros temas, ¿verdad? Y era por haber instalado ese espacio seguro, otros temas empezaron a surgir, ¿verdad? Como el tema de la violencia, como el tema de las relaciones sanas, como el tema de la autodefensa, y así empezaron a surgir más temas que nos atraviesan, ¿verdad? En estos contextos y nuestra condición de mujeres. En la actualidad hay un discurso muy fuerte, incluso dentro de los espacios feministas, ¿no? De querer excluir a las personas transexuales del movimiento feminista, ¿verdad? Y digamos, cuando hablamos de menstruación, nosotras no estamos hablando, nos cuestionamos el ser mujeres cuando hablamos de menstruación, porque cuando hablamos de menstruación nos estamos cuestionando todo esto que hemos dicho ya en este momento, ¿verdad? Nos estamos cuestionando que en la menstruación, cuando menstruamos nos dijeron, ahora cerra las piernas o cuídate porque ya vas a estar embarazada. Me impusieron la maternidad el día que menstrué. Me impusieron el ser mujer cuando me dijeron, ahora ya no sos una niña, vas a ser una mujer, ¿no? Entonces estos discursos también se imponen mucho y están muy de la mano cuando hablamos de menstruación, ¿verdad? Entonces, para romper también con esas imposiciones y con esos silencios de que existimos otras personas que no nos identificamos completamente con el ser mujer y que también menstruamos, que también nacimos con un útero y tenemos que respetar que estas otras identidades y que existimos también, ¿verdad? Es muy interesante que a pesar de que es un tema que tenemos en común, cuando tú lo empezás a desglosar, se vuelve un tema tan diverso y tan difícil de ir abordando en diferentes culturas, etnias, grupos que te van diferenciando y que tú tenés que tratar de ver cómo puedes ir abordando esta temática de manera amigable, siempre respetando también, ¿verdad? Esta culturalidad que se tiene, porque obviamente tampoco se trata de imponer un discurso como muchas veces se ha hecho, sino que es tratar de ir conociendo cómo se maneja en cada cultura, en cada sociedad, en cada grupo y pues ver la manera de cómo podemos ayudar a que sea una menstruación digna para cada persona menstruante. Aunque existen aún muchos obstáculos para vivir un ciclo más consciente, la lucha feminista ha traído a la mesa temas que antes eran tabú, como el derecho a una menstruación digna. Para mí algo muy importante es que las mujeres podamos hablar de esto primero con las niñas que tenemos en nuestra casa, con nuestras sobrinas, hijas, primas. Que pudieran buscar a alguien que les explique más de lo que es, porque así como yo, o sea, mi mamá me había explicado,
pero no me había explicado así como bien y a mí me da como un poco de vergüenza. Como educación para todos, porque al final de cuentas es un proceso natural que tenemos las mujeres en nuestro cuerpo. La consulta temprana al ginecólogo, que no se haga ese tabú de que hasta que yo soy sexualmente activa o hasta que yo tengo un bebé o hasta que tengo una infección vaginal tremenda y voy a venir en escondidas de mi mamá, voy a ir al ginecólogo, ¿verdad? Sino que al contrario, que seamos las madres las que llevemos a nuestras hijas. Hay niñas que no van porque no tienen baños limpios, porque no tienen acceso a agua, porque no tienen productos menstruales para salir a hacer sus labores o tener su día normal, porque no tienen con qué retener esa sangre. Los productos para el manejo del flujo menstrual fueran realmente accesibles para todos, dados por el Estado. O sea, eso es un sueño, ¿verdad? Y a vivir también la menstruación como un proceso de transformación lindo, ¿verdad? Que me va a dar herramientas para saber cuándo hacer pausas, cuándo descansar, para saber cuándo reactivar mi energía y cuándo correr con todo, ¿verdad? Nuestro contexto, ¿verdad? Es un contexto muy, muy violento con las mujeres y con las identidades diversas, que lo único que queremos es que la única sangre que fluya, ¿verdad?, que toque esta tierra y este territorio sea la sangre menstrual. No queremos más sangre de guerra, no queremos más sangre de feminicidios, ni de violencia contra las mujeres, ni contra las niñas, ni contra nadie. Queremos que solo fluya la sangre menstrual. Nuestras madres, abuelas y las personas que menstruaron antes de nosotras han vivido en una sociedad capitalista que las distanció de su ciclicidad. Buscar formas de vivirlo sin dañar nuestro cuerpo es un camino no lineal, pero es momento de sanar nuestros cuerpos desde la ternura y así lograr que las nuevas generaciones disfruten de la esencia del ciclo menstrual. Un día fui niña, jugaba sin tiempo, sin ciclos, sin lunas. Mi vida era el sol, su luz, su calor, su ritmo exacto, el tic-tac del reloj, las estaciones de la primavera al invierno, el día y la noche. Pero una noche recibí un regalo. Me acosté niña y desperté mujer. Y entonces la abuelita Luna comenzó a ser mi guía. Mis tiempos cambiaron. De pronto comencé a ciclar y en una eterna espiral no paré de repetir este ritual. En luna creciente quería correr mariposas, quería volar como una paloma, inventar historias mirando estrellas y ser una niña eterna. Con la luna llena, un hormigueo tomaba mi vientre, sentía mariposas en la panza y fantaseaba sentirme amada y cuidada. Cualquier roce me dejaba loca y mi emoción era tan grande que no la podía controlar. Luego llegaba la luna menguante y algunas cosas me comenzaban a irritar. A veces me sentía muy triste, tenía rabia, pero no sabía a quién culpar. Era tiempo de soltar como en el otoño, pero como yo no lo entendía, por ello sufría. Y finalmente llegaba la luna nueva y sentía un sueño profundo que me invitaba a descansar, a ausentarme por unos días, oscurecerme y desaparecer, para después de 4 días volver y resucitar. Eran días de muerte y renovación, de sombras y a veces depresión. Pero por suerte todo pasaba, era cuestión de respetar y saber esperar, pues al retornar la luna en su danza infinita, todo volvía a empezar.